Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas desde Santiago de Chile. Buenos días para algunos también. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar hoy día de blockchain en esta misión que tenemos nosotros como empresa de, bueno, no brindar solo la información estratégica de importación y exportaciones que tenemos, sino también contribuir a brindarles conocimiento, ¿cierto? Conocimiento de temas muy importantes hoy en día para toda empresa, y uno de ellos es, por supuesto, el blockchain. Blockchain, que es este conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado de las operaciones digitales, evitando muchos de los costos y tiempos, y obviamente ahí Eduardo, que es quien va a exponer hoy día y a quien voy a presentar posteriormente, les va a explicar con detalle esto. Es un proceso que otorga muchísima seguridad, que es muy importante para todas las pymes. Hoy en día es llamado el Internet de la confianza, y algunos incluso van más allá en llamar a este proceso de blockchain el Internet del valor, por el valor agregado que otorga. Y bueno, es aplicable en muchísimas industrias. Ahí les van a explicar con detalle, pero en el fondo lo importante es que puedan aprovechar el potencial que tiene, implementarlo en cada una de sus compañías, y entenderlo como un marco de acción hoy en día ya prácticamente obligatorio para poder en el fondo, como les digo, disminuir intermediación de terceros, disminuir costos y obviamente hacer mucho más efectivos y eficientes los tiempos. ¿Ok? Los invito a, mientras se realice la exposición, a hacer las preguntas que tengan a través de la parte de Q&A que ven en la parte de abajo, y en la parte de chat pueden presentarse sin ningún problema, decirnos desde dónde nos acompañan, a qué se dedican, etcétera. Así que los invitamos ahí a participar en esas dos partes, Q&A para preguntas, y al final del webinar se va a abrir un espacio para responder esas preguntas, y en la parte de chat para presentarse sin ningún problema. ¿Ok? Voy a presentar a quien nos acompaña entonces. Su nombre es Eduardo Ubide. Él es socio consultor de la empresa IME Anticipa, experto en internacionalización de pymes, que es obviamente uno de los temas en los que nos vamos a enfocar, e inteligencia de mercados, consultor del Instituto de Comercio Exterior de Inversiones, del ISEX, del Gobierno de España, profesor de máster internacional en la Universidad Pública de Navarra. Colabora también en la Universidad de Zaragoza y diversas universidades mexicanas. Es experto y divulgador de tecnología aplicada a blockchain y a comercio internacional, y también es miembro de la Blockchain Arbitration Society, que se está creando, de hecho, y está creciendo actualmente para poder darle un marco regulatorio a este tema del blockchain, del cual Eduardo les va a hablar. Así que, sin más, te presento, Eduardo, bienvenido y mucho éxito en este webinar. Bueno, ante todo, Renato, muchísimas gracias por la presentación. A todos los que están presentes, muchísimas gracias por asistir. La intención de la ponencia o el webinar que vamos a dar hoy, sobre todo es, como bien comentaba Renato, es divulgar para que tengamos un mayor conocimiento, sobre todo para aquellas personas que no manejan el concepto, que vean efectivamente lo que nosotros estamos viendo, que es una gran oportunidad, que es una tecnología de carácter transversal y que va a cambiar de una manera radical lo que es el comercio internacional tal como lo tenemos concebido hoy en día. ¿Por qué? Bueno, pues ya veremos a lo largo del proceso, básicamente porque nos transmite dos cosas fundamentales, ¿no? La confianza, que en este momento está bastante conculcada pues, por actos de piratería y suplantación de personalidad. Y otro aspecto importante es relacionado con el valor añadido, ¿no? que aporta y la ventaja competitiva que aporta a las pymes, porque permite desarrollar con menores costes pues bueno, actividades que normalmente están involucradas en muchísimos procesos y en muchísimas complicaciones derivadas pues, de los aspectos financieros, aspectos aduaneros y demás. Por lo tanto, un poco la idea de este blockchain es abrir estas diferentes posibilidades que nos aparecen con el blockchain, y un poco también ver los escenarios futuros que tenemos. Partimos de un punto de vista que todavía está
todavía hay bastantes elementos para seguir desarrollando. Y yo cuando hablo de blockchain me lo imagino como un gigantesco puzzle, ¿no? Donde faltan todavía muchas piezas que hay que terminar de ir componiendo, pero que sin lugar a dudas se van a ir cumplimentando y rellenando progresivamente, porque la comunidad que está alrededor de él, tanto empresa privada, empresa desarrolladora como los propios gobiernos, es muy activa y sin lugar a dudas lo van a conseguir. Bueno, sin más preámbulo, vayamos un poco a determinar qué es el blockchain. Perdón. El blockchain, por definición, diríamos que es una cadena de bloques y va mucho más allá de la criptomoneda. Mucha gente asocia tradicionalmente el blockchain a lo que sería la criptomoneda, ¿no? La criptomoneda es una pequeñísima parte de lo que hay alrededor, ¿sí? Pero sí que es cierto que al final es un registro digital de las transacciones. Es decir, queda absolutamente grabado todo lo que se está haciendo alrededor de un determinado evento o fenómeno, ¿sí? Y ese registro digital, por la propia definición, por eso tiene el valor que tiene, es inalterable. Es decir, nadie puede modificarlo y veremos por qué. Es descentralizado, es decir, no hay una entidad que lo esté gestionando, sino que hay un conjunto de entes alrededor de cada transacción que recoge los datos que se están generando y por último, distribuido. Es decir, aparecen en muchos nodos las operaciones, de tal manera que es muy complicado, por no decir imposible, que esto se pueda modificar. Y ahí está un poco el gran valor del tema. Esto lo estamos aplicando en este momento, estamos pensando en el comercio internacional, pero podemos aplicarlo prácticamente a cualquier cosa. De hecho, están apareciendo diariamente prácticamente nuevas posibles aplicaciones y que indiscutiblemente lo que hacen es básicamente garantizar que eso es así. Si hiciéramos una clasificación, podríamos decir que podemos tener cadenas de bloques públicas, es decir, aquellas que están gestionadas, obviamente, por organismos públicos, privadas o privadas, ¿de acuerdo? Y que pueden ser también administradas por consorcios de empresas, en las cuales se puede acceder con permiso o sin permiso. Unas serían públicas y de acceso directo por parte de cualquiera que lo desee, y otras, sin embargo, están restringidas a lo que serían autorizaciones específicas de empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos supone? Y aquí está lo que realmente, desde nuestro punto de vista, es importante. Pues que puede cambiar, que de hecho va a cambiar, está cambiando significativamente el comercio internacional. En este sentido, hay países que están mucho más avanzados, quizás porque tienen ya tienen un hábito de cooperación fundamentalmente regional, pero que al final esto entendemos que se va a imponer. ¿Por qué? Pues porque están la Organización Internacional de Comercio, están muchísimos gobiernos trabajando ya en el tema, la propia Unión Europea está trabajando en ello, las comunidades latinoamericanas, Mercosur está trabajando también en esto. Es decir, son conscientes de que está cambiando y que tienen que estar trabajando sobre el particular. ¿Pero qué va a significar? Pues claramente va a significar que nos dirigimos hacia un comercio sin papel. Ya veremos después, ¿no? A lo largo de la presentación del webinar de hoy, veremos que, que el comercio actual todavía tiene demasiado papel, ¿no? Demasiada documentación, demasiados elementos repetidos. Y eso es malo, eso es complicado, porque encarece y dificulta y genera muchísimos errores. Nos están apareciendo una nueva generación de servicios. No sé, yo cuando empecé a mirar el blockchain en su momento, nadie, salvo Facebook, estaba hablando de metaverso. Y sin embargo, el metaverso es una versión donde garantizas una serie de elementos y que están basados también en el blockchain. Pero es que van a aparecer muchísimos servicios más, bien por transformación de lo que se está haciendo hoy en día y llevarlo al área digital, o bien porque irán apareciendo nuevos modelos de negocio. Otro elemento muy importante que nos viene con lo que sería este cambio estaría relacionado con la eficiencia y la transparencia de los derechos de la propiedad intelectual. Es un gran problema que en este momento tenemos en el comercio internacional, la suplantación de personalidades, la falsificación de productos que en ocasiones son muy difíciles de identificar. Y el paso por aduanas de ellos. Es decir, en este caso, como la documentación se cruza de manera digital, ya lo veremos, pues es muy difícil que un producto que esté falsificado pase a través de una aduana.
Hay otro elemento muy importante. Si lo aplicamos a la contratación pública, mejora muchísimo los procesos de la contratación pública. Y después aparecen, bueno, pues quizás la reina del blockchain es todo el tema de la cadena de suministro, que sería la logística, que es la que quizás más pasos más adelantados lleva respecto al resto de las áreas, ¿no? Reduce sustancialmente los costes comerciales y significa clarísimamente una igualdad de oportunidades para MIPYMES que están trabajando en el comercio. Es decir, les puede permitir entrar en el juego internacional a MIPYMES que probablemente por su capacidad o por la dificultad de los procesos no puedan entrar. No obstante, después de haber hablado de la parte buena, ¿cuál sería un poco la parte más complicada? Pues la parte más complicada se limita precisamente a los aspectos que pueden llegar a limitar su crecimiento. Sí que es cierto que es una tecnología que está continuamente cambiando e incorporando nuevos elementos que van facilitando cada vez más las cosas. Pero tiene un problema claro, que es la escalabilidad. Es decir, la posibilidad de que efectivamente esto se convierta en un elemento global que facilite y permita, bueno, pues que todos, absolutamente todos, trabajemos dentro de este entorno. El segundo gran problema es la estandarización. Todavía hay que reunirse o tienen que reunirse los gobiernos de una manera importante. Están dando pasos, pero la estandarización todavía es un elemento que puede gravar lo que serían los procesos de conexión entre plataformas, entre los diferentes agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso redunda lógicamente en el tercer aspecto, esa interoperabilidad. Es decir, la falta de conexión que en muchas ocasiones existe entre las plataformas que ya se han generado y las otras. De tal manera que es difícil generar flujos, salvo que estén desarrollados frente o con un mismo estado. La convergencia de las tecnologías que se están utilizando y después otro aspecto muy importante y que se tiene que seguir desarrollando, hay temas que se han desarrollado, todavía no, los aspectos jurídicos. Es decir, en este momento la Unión Europea tiene, por ejemplo, una política de protección de datos que es incompatible con la política de protección de datos que puede haber en Chile, en México o en Estados Unidos. Es decir, el hacer compatible los diferentes ámbitos jurídicos desde el punto de vista de conocer quién está haciendo determinadas operaciones es algo que puede llegar a dificultar. Por lo tanto, hay todavía aspectos en los que hay que llegar a un acuerdo o a un estándar que permita que efectivamente esto pudiera funcionar de una manera fluida. ¿Dónde se está aplicando en este momento la tecnología blockchain? Pues bueno, de todos los usos que Manos está hablando, aquellas que están relacionadas con el comercio internacional, realmente en la gestión de la cadena de suministro. En el tema de las finanzas comerciales, es otro de los aspectos muy desarrollados dentro de la tecnología blockchain y que le permite efectivamente, bueno, pues ir avanzando de una manera sólida. De hecho, son los primeros que han tomado posiciones por el interés que tienen y parece ser que van a seguir siendo los líderes durante mucho tiempo desde el punto de vista de la aplicación. Concretamente el KIC, que sería el Know Your Customer o cualquier otra aplicación que en este momento se resuelve a través de otros sistemas y que se genera a través de los procesos de blockchain, permite conocer, ya entraremos en detalle en ello, permite conocer exactamente el nivel de solvencia o capacidad que puede tener un determinado cliente y sobre todo su personalidad o la identidad del mismo. Exactamente igual está aplicándose de una manera clara en las cadenas de valor y sobre todo en los procesos de seguimiento de la industria agroalimentaria, en los servicios gubernamentales cada vez más. Veremos ventanillas únicas, pasos se están dando en este sentido. En el mundo de los seguros, en el tema de la identidad digital, precisamente para evitar lo que podría ser la comisión de suplantaciones de personalidad, y que es uno de los grandes valores que tiene el blockchain, el comercio internacional. El tema de Internet de las cosas, ¿por qué? Porque absorbe directamente la información de cada uno de los diferentes elementos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la falsificación por
productos, el Internet de las cosas puede perfectamente estar comunicando el objeto que está en ese momento siendo transportado con la cadena de bloques. Por lo tanto, se autodefine o se autoidentifica por lo tanto. Y finalmente, el tema de la propiedad intelectual, un poco por lo que estábamos comentando antes, marca y patentes, etc. Para que entendamos un poco lo que estábamos diciendo al principio, la cadena de bloques tiene tres tipos fundamentales que nos vamos a encontrar a la hora de ir construyendo o identificando las diferentes plataformas o sistemas. Lo que hablamos del registro centralizado, en el cual todos los nodos están vinculados a un nodo central, quien controla y quien gestiona, autoriza, interviene en todas las operaciones, que es el sistema tradicional bancario que hemos estado teniendo. Tenemos el registro descentralizado, donde hay varios nodos que están interconectados entre sí, pero al mismo tiempo nos aparecen a su vez unos subnodos que están operando entre ellos, pero que está controlado desde una red descentralizada. Y finalmente, quizás la forma más pura, que es la que denominamos la red distribuida. La red distribuida es típica, ya veremos, de la criptomoneda, donde cada nodo es independiente entre sí y además están interconectados entre todos ellos. De cualquier manera, en los tres casos nos aparecería un registro perfectamente definido de todo lo que se está haciendo. Por lo tanto, las tres podrían ser válidas. La diferencia fundamentalmente se centra en la forma de gobierno de la cadena de bloques. La primera tiene un gobierno bajo una única entidad que está controlando todos los movimientos, mientras que la red distribuida está garantizándose entre sí y serían todos los nodos los que están cubriendo o identificando qué está ocurriendo. El registro distribuido quizás es la existencia pura de lo que podía ser el blockchain, ¿de acuerdo? Y ha permitido que lleguemos ahí, pues bueno, pues básicamente por un desarrollo tecnológico que ya existía de alguna manera antes en lo que eran las tecnologías peer-to-peer y que permiten al mismo tiempo encriptar y desencriptar y que haya algoritmos de consenso entre las diferentes partes. Para que veamos ejemplos que podrían responder a cada una de estas tres cadenas, la primera pues serían fundamentalmente pues la Hyperledger, que es un proyecto desarrollado por la Fundación Linux y que trabajan bueno, pues a través de lo que sería el consenso Corda o el Helmholtz. En este caso hay una entidad que es la que de confianza, que es la que lo gobierna, como estábamos viendo antes. En el segundo caso, la cadena de bloques administrada por un consorcio son las típicas que nos están gobernando cadenas de suministro o que nos están gobernando sistemas de transporte o de logística. ¿De acuerdo? Como puede ser la USPS Delivers o Supply Chain, Fast Track, Trade, etc. Y finalmente la última, que es la cadena pública pero gestionada por todos los nodos validadores, sería la típica de un Bitcoin, Ethereum o cualquier tipo de criptomoneda. Eso no significa que no se estén utilizando en este momento por otro tipo de usuarios. ¿De acuerdo? Bien. El sistema de generación parte siempre de lo que sería la primera entidad de confianza que lo emite. Es decir, lo que hacemos a partir de un hecho real comprobado inicialmente, que puede ser una operación, lo que hacen las siguientes cadenas es garantizar la vinculación con la anterior a través de una serie de bloques. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo es que sobre un hecho cierto, el resto de las cadenas que se van generando van confirmando y uniéndose a esa cadena de manera que se va generando una cadena de bloques. Es decir, esa cadena de bloques, los datos que se van incorporando sobre una operación inicial son cadenas que se incorporan en clave, es decir, son los hash. ¿De acuerdo? Que al final lo convierte en una función matemática y se van cifrando. De manera que lo que hacen es garantizar, por un lado, la integridad de la información precedente y eso nos impide, pues bueno, pues falsificarlas y cuando llega el destinatario final, pues bueno, llega el mensaje creado
con la garantía de que no ha sido alterado durante el camino. Es prácticamente imposible, por no decir imposible, alterar lo que sería una cadena de bloques, básicamente porque está compartido entre muchísimos nodos. No tendríamos capacidad computacional, por así decirlo, para poder modificar o volver a echar para atrás todo lo que se ha ido generando. Sería imposible porque obviamente necesitaremos un microinstante para poder cambiarlo. Por lo tanto, eso es lo que nos garantiza la fiabilidad y la confianza del proceso por la imposibilidad de piratearlo. Bien, si entrásemos en los beneficios y ventajas que nos pueden apoyar o que nos pueden aportar a las pymes, yo creo que hay varias. Y la primera es la velocidad de los trámites. Cualquier trámite que se realice a través de blockchain, sea cual sea de los que en este momento se pueden desarrollar, son instantáneos. Es decir, lo cual pues, nos aporta a las empresas una velocidad que al fin de cuentas es dinero. Frente a otros procesos que normalmente pues, tenemos que esperar 4 o 5 días, no lo sé, dependiendo de la operación que estemos desarrollando, son instantáneas. El coste es muy bajo comparativamente a los actuales. ¿Por qué? Porque la intervención humana es nula o casi nula. Me atrevería a decir que nula. Y por lo tanto, pues bueno, no lleva aparejados lo que serían los costes tradicionales de la intervención de una persona que coge los papeles de un sitio, los lleva a otro, verifica si están bien, porque está bien el documento. La tercera ventaja competitiva que aporta es la independencia, que se pueden realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, las aplicaciones, como veremos, y que voy a dejar unas cuantas para que los asistentes después puedan verificarlas, son aplicaciones online o en la nube, es decir, lo cual permite que estemos trabajando en cualquier momento o cualquier hora del día. No depende de que alguien haya al otro lado de la pantalla o que haya alguien que tenga que mover un documento u otro. Y por cuarto y último, y que es tremendamente importante, que es la transparencia. Nos permite seguir durante todo el proceso la cadena y verificarla que efectivamente se está produciendo en tiempo real y sobre todo que no está siendo alterada. Si viéramos, por lo tanto, lo que es el proceso de la cadena de valor, bueno, pues lo que estamos haciendo al final es controlar o verificar desde el origen de los proveedores los procesos intermedios que se producen de transporte, logística, aduanas, etcétera, etcétera, hasta el fabricante, el proceso intermedio que yo tendría de aduanas, documentación, bancos, etcétera, etcétera, hasta mi cliente final. Es decir, esto es de alguna manera lo que nos engloba el proceso que vamos a llevar desde el origen hasta el destino. Como llamamos, aguas abajo y aguas arriba, lo que sería la cadena de valor del fabricante de nuestra posición como fabricante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos permite controlar todo el proceso y nos permite garantizar al cliente final que la materia prima incorporada por el proveedor y que ha pasado por una serie de procesos en unas condiciones, con unas garantías de cumplimiento, llega al cliente final en las mismas condiciones de garantías y cumplimiento que se ha comprometido. Bien, si nos metemos en los procesos intermedios, una buena noticia que adelanto, los Incoterms de 2020 ya incorporan el concepto de blockchain en algunos de los diferentes trámites que se van a desarrollar, un poco el compromiso también de ir incorporándolos progresivamente dentro de lo que sería el transporte internacional. Pero existen 92 tipos diferentes de documentos que están relacionados con operaciones de importación o exportación. Bueno, estos 92 diferentes tipos de documentos, unos están más digitalizados que otros, pero indiscutiblemente son complicados de cumplimentar y la gestión normalmente ralentiza muchísimo los movimientos de mercancías entre países. La incorporación, ya veremos, de lo que sería el blockchain, nos permite soluciones tan ventajosas como, por ejemplo, el despacho anticipado de mercancías. ¿Por qué? Porque la mercancía, antes de que llegue al puerto, ya tiene condiciones para poder salir del puerto, lo cual no requiere ningún tipo de retención. Da igual que llegue por barco, que llegue por avión o que llegue por camión a través de frontera. Es decir, la documentación ya se ha ido adelantando
se ha procesado y permite que realmente salga para adelante. Los aspectos que hay que considerar dentro de la mecánica del comercio internacional serían básicamente estos 5 que reúnen un poco las condiciones del resto de las condiciones. La financiación, que es quizás un aspecto crítico de muchos de los procesos internacionales, ya no solamente desde el punto de vista de pagos a clientes o a proveedores, o recepción de pagos o pagos a proveedores, sino también en ocasiones lo que son las diferentes fórmulas que están apareciendo, pues para financiar proyectos o para desarrollar proyectos de manera sostenida a un determinado mercado, que lo veremos detenidamente. Los contratos de compra-venta, que a fin de cuentas son las facturas y que acompañan normalmente la documentación, y la incorporación, lógicamente, también, o donde está incidiendo también el blockchain a través de los smart contracts, que hablaremos ahora. Todo el área de seguros, tremendamente importante dentro del comercio internacional. Las documentaciones que se están cruzando desde lo que sería la empresa con el gobierno de salida, entre gobiernos de salida y gobierno de entrada de la mercancía, y entre la empresa y el cliente final. Es decir, este tipo de cruces de documentación que normalmente hay que justificar muchísimas circunstancias y que en muchas ocasiones dificultan muchísimo los procesos y retrasa en ocasiones hasta días, me atrevería a decir en algunas ocasiones hasta meses, o hasta un mes la entrada de mercancía en un país, es un tema bien importante dentro de lo que es el comercio internacional y donde aporta una ventaja competitiva el blockchain. Y finalmente, el quinto elemento, que sería toda la relación de las mercancías, el movimiento de las mercancías, y estaría, por lo tanto, relacionado con la logística. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Bien, desde el punto de vista de la financiación, es un poco el aceite del comercio internacional. La actividad comercial se mueve fundamentalmente precisamente por esto, es decir, por las posibilidades que tenemos para que o bien nos adelanten el dinero o bien para que nos paguen en fecha una determinada factura, pero siempre está relacionado, es decir, si no hay pago no hay entrega de mercancía. ¿De acuerdo? Hasta el 80% del comercio realiza algún tipo de financiación. Y no solamente el pago de la factura, sino a través de lo que pueden ser cartas de crédito documentario, o lo que puede ser anticipo de factura, o lo que pueden ser sistemas como son las Open Account, que permiten efectivamente que yo esté produciendo para un determinado cliente de una manera abierta, tirando de una financiación que me está dando o que estoy dando para un determinado cliente. Por lo tanto, la financiación es crítico. Buscar maneras que permitan que efectivamente esa financiación reduzca los costes, en ocasiones son importantes. Recuerdo, no hace mucho tiempo, con un cliente que teníamos, que tenía una operación con Etiopía, le estaba obligando al etíope a abrir una cuenta de crédito. Y no entendía al cliente de España que la carta de crédito le costaba al cliente turco, al proveedor español al cliente turco le costaba cerca de un 16% de intereses. Es decir, el encarecimiento de la operación y las posibilidades de vender el producto o incorporar el producto a su cadena de valor resultaba carísimo. Por lo tanto, el incorporar operaciones en las que tienes que meter cartas de crédito al coste que supone, pues bueno, al final encareces de una manera importante lo que sería el coste del producto si actúas como importador, o en ocasiones puedes perder operaciones por el coste que implica el vender una mercancía a la cual hay que añadirle un sobrecoste de un 15, un 16 o un 20%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la financiación internacional siempre tenemos que pensar que, como es lógico, porque se está cubriendo un riesgo del banco en el proceso, está siempre asociado a lo que serían unos costes elevados, muy elevados y sobre todo muy largos en tiempo, etc. Una de las maneras, una de las fórmulas que están apareciendo de una manera, yo creo que muy interesante dentro de lo que es
el blockchain son las open account, pero desde el punto de vista del blockchain. Es decir, lo que están haciendo es mantener cuentas abiertas de manera que permita efectivamente que un cliente tenga abierto a un proveedor una cuenta abierta, de manera que a partir de ahí puede ir generando operaciones siempre dentro de un límite de riesgo. ¿Por qué se permite esto? Porque están apareciendo figuras como son las de el Know Your Customer. Es decir, el propio sistema permite conocer la verificación de un determinado cliente y ver en qué situación de riesgo se encuentra ese cliente y si esa situación de riesgo ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, pues un poco por lo lógico, porque se están transmitiendo informaciones continuamente. Es decir, para tú estar en una determinada plataforma que permita conocer cómo está tu situación como cliente, tú tienes que estar entrando dentro de una dinámica de blockchain que permite o que te garantiza que efectivamente los datos que están ahí incorporados son los datos fiables y que efectivamente permiten que tú estés sometido o que puedas ir disfrutando de lo que podía ser esa cuenta abierta que estábamos hablando antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nos damos cuenta, estamos conectando dos elementos. Uno de ellos es la cuenta abierta, que es tradicional en comercio internacional, con otro elemento tradicional en comercio internacional, pero era terriblemente tedioso saber exactamente cómo estaba un determinado cliente al que yo le iba a dar un riesgo. Que tradicionalmente había que acudir a los bancos, llamabas a tu banco aquí en España, el Banco de España se ponía en contacto con el banco del país de destino, te daba la información después de investigar efectivamente, etcétera, etcétera, y era tremendamente largo y tremendamente costoso. Bien, existen ya en este momento, dentro de lo que es el sistema, aplicaciones que nos permiten efectivamente el ir conociendo esta serie de aspectos. Bien, si nosotros vamos a lo que sería una financiación tradicional dentro del comercio internacional, bueno, veríamos que hay una serie de pasos muy importantes. No estoy todavía hablando de la carta de crédito, ¿no? Estoy hablando, bueno, pues de cómo funciona normalmente, pero hay un dato aquí que me parece especialmente relevante, que es el del Boston Consulting Group, en el que él dice que solo el 1% de las interacciones que se producen en los procesos de financiación internacional, solo el 1% crea valor. Es decir, el 85 y 90% del tiempo son acciones de ignorar datos, de pasar papeles, es decir, acciones que son absolutamente sin valor y que lo que hacen al final es encarecer de una manera tremenda los procesos de financiación. Si nosotros fuéramos capaces de quitar esto dentro de lo que sería el contexto de los procesos de financiación internacional, tendríamos automáticamente una ventaja competitiva añadida para la pyme porque le aportaríamos valor, sería más competitiva y podría competir con mejor precio en mercado de esto. ¿De acuerdo? Bien, de ahí es que el sistema financiero es uno de los que tienen mayor inquietud por precisamente poner en marcha todo el tema de la incorporación en la cadena de bloques a sus procesos. Y son los más avanzados, como ya veremos. Son los primeros que han tomado posiciones. ¿Por qué? Porque saben lo que puede venir y saben cómo tienen que estar preparados para ello. Aquí tenemos una estructura, lo que sería todos los procesos que realmente lleva una operación internacional y la financiación. ¿De acuerdo? Bueno, pues entre lo que sería la salida de la mercancía del exportador al importador, los diferentes pasos por aduanas, que al final, bueno, pues es un conjunto de acciones que, bueno, pues que retrasan en tiempo, retrasan y encarecen los procedimientos porque intervienen muchísimos agentes que veremos con el concepto del blockchain, bueno, pues deben de ser automáticamente aceptados. Ya nos metemos concretamente dentro de lo que sería el crédito documentario, estaríamos comparando el modelo tradicional con el modelo de cadena de bloques. Es decir, todos sabemos que, bueno, pues que el primero se envía el contrato de compraventa entre el importador y el exportador. Ese contrato de compraventa se tiene que mandar al banco del importador solicitando el crédito. El banco del exportador, perdón, del importador, tiene que emitir una carta de crédito al banco del importador. Es decir, es un proceso nuevamente largo y tedioso que genera la intervención de muchas partes y sobre todo la supervisión de muchas partes. ¿Sí? Si nosotros vemos este planteamiento tal como está o como se plantearía desde la cadena de bloques, en un mismo instante
al mismo tiempo todos los participantes tendrían la información respecto a la validez, la fiabilidad de la parte emisora y la parte receptora, y por lo tanto la pérdida de tiempo y el coste de la operación se reduciría de una manera sustancial. En este sentido, bueno, pues hay ya proyectos, cada vez hay más, como puede ser la plataforma Corda, que a través del consorcio de R3, donde ya hay 11 bancos internacionales que están trabajando para conseguir este proceso. Es decir, se está trabajando ya en lo que serían sistemas internacionales que permiten integrar el tema de financiación y cartas de crédito o crédito documentario a través de lo que podrían ser entidades bancarias. Bien, por otro lado, cada vez están apareciendo más iniciativas en las cuales, bueno, pues te puedes asociar. Aquí aparecen unas cuantas, unas cuantas aplicaciones o iniciativas que estarían respondiendo a lo que sería el concepto de carta de crédito. ¿De acuerdo? Normalmente los que estamos trabajando en comercio internacional sabemos que por lo general una carta de crédito nos requiere aproximadamente entre 7 a 10 días, ¿no? Y que es tremendamente complicada, que podemos tener problemas que al final nos perjudiquen el crédito y no garanticemos el cobro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el nuevo concepto al cual responden estas 5 líneas de trabajo en las que en este momento está trabajando desde carta de crédito, pues reduciríamos esos 7 a 10 días a 4 horas de interlocución entre las diferentes entidades bancarias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si vemos en este sentido, la reducción de tiempo es importante, permite que nosotros liberemos la mercancía antes, permite que nosotros garanticemos sin lugar a dudas el cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro de los temas muy importantes y que mencionábamos al principio estaría relacionado con los smart contracts. Como podemos imaginarnos, los smart contracts no son contratos demasiado complicados, pero es que si nosotros vamos a lo que sería la esencia, lo que es un contrato inteligente, al final es un acuerdo. Es decir, lo que hace el smart contract es poner en valor un principio, permitidme, del derecho romano, que es la autonomía de la voluntad. Es decir, yo estoy de acuerdo en algo que no es ilegal con otra parte que está de acuerdo conmigo y en ese sentido decimos que vamos a cumplir una serie de condiciones. Por lo tanto, es un tema bien sencillo. También es cierto que cada vez los contratos inteligentes están teniendo mayor envergadura. De hecho, países como Francia y cada día más se están empezando a incorporar dentro de lo que serían los protocolos notariales el concepto del blockchain como un elemento de garantía de los procesos. Pero al final un contrato inteligente lo que nos aporta es eso, que es un acuerdo entre 2 o más partes en unas condiciones determinadas, que puede ser desde un contrato de compra-venta hasta un contrato de seguro, donde hay unas condiciones, unos clausulados y que es capaz el contrato inteligente de ejecutarse, de hacerse cumplir por sí mismo de manera autónoma y automática. Es decir, no hace falta que nadie interprete las condiciones en las que está firmado el contrato. No es un contrato verbal, es un lenguaje de algoritmos o de script informáticos que lo que nos hace es, bueno, pues delimitar claramente las condiciones en las que se va a cumplir esto. Es decir, serían sentencias o comandos que son fáciles de entender y de aplicar por ambas partes. Algunos ejemplos, hay muchos, pero os he traído uno especialmente interesante que es el counterparty, que es muy sencillo y que concretamente se aplica a criptomoneda. Pero nos aparecen, o sea, están apareciendo cada vez más fórmulas. De hecho, estaba el otro día repasando una plataforma que está suponiendo una revolución, que es no acuerdo este momento cómo se llama, que es una plataforma que está en Singapur, se llama Pilot, que no solamente está sirviendo para contratos inteligentes, sino que está sirviendo también para garantizar
lo que podían ser pues bueno, diferentes procesos de identificación de personalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que cada vez más están produciéndose fenómenos de concentración multiservicio dentro de lo que sean las plataformas, de manera que permitan no solamente cerrar aplicaciones concretas, pues smart contracts, sino muchos elementos más. ¿De acuerdo? Bien, la garantía que tienen los contratos inteligentes, pues el primero es que, como ya hemos dicho, son invulnerables porque se distribuyen entre miles de ordenadores, o por lo menos se distribuyen entre una cantidad de ordenadores lo suficientemente importante como para que todos tengan la misma información. Nadie puede alterarlo. Pero hay elementos importantes, como pueden ser que nos elimina la burocracia, es decir, tener que estar bueno, en alguien para que nos lo garantice, que efectivamente eso, que haga como fedatario de ese contrato, nos elimina las censuras que puedan llegar a haber por parte de terceros y sobre todo nos reduce los costes y los tiempos del proceso. Es decir, somos muchísimo más ágiles porque es peer-to-peer, es decir, es una autonomía a la voluntad, es un acuerdo entre partes. Bien, yo creo que quizás lo más significativo es el elemento que estábamos comentando al principio, ¿no? Si estamos yendo realmente hacia un comercio internacional sin papeles. Yo creo que claramente sí, yo creo que es una tendencia general donde bueno, la digitalización, ya no solamente dentro de lo que sería el comercio, sino en la propia industria, la utilización quizás de la industria 4.0, todo el tema del Internet de las cosas, está facilitando tremendamente este proceso, ¿no? Es decir, yo veo claramente que hay una convergencia de tecnologías que lo ha hecho posible y no ha sido antes porque antes no había realmente esa convergencia, no teníamos ni la capacidad de cómputo ni la capacidad de interconexión rápida, ¿no? Yo creo que las redes 5G, 6G que estamos hablando ahora va a facilitar muchísimo esa velocidad de conexión y sobre todo la cantidad de datos que podemos ir transmitiendo y por lo tanto estamos en un momento óptimo para que esto vaya acelerándose. De acuerdo, tal y como comentaba al principio, en las operaciones de importación-exportación empleamos hasta 92 tipos diferentes de documentos que nos cubren las diferentes fases. Y ahí tendríamos documentos relativos a lo que es la transacción comercial, el contrato de compraventa, las facturas comerciales, todo el tema de la lista de embalaje, el checking list, todo el tema de la información presentada por el exportador antes de la exportación, si queremos conseguir pues una financiación o queremos conseguir una carta de crédito, etcétera, etcétera. Tenemos después la documentación relacionada pues, con los documentos de transporte, como son documentos de embarque y algunos elementos más que normalmente tenemos que acompañar con esa mercancía, y también los documentos relacionados con los procedimientos en frontera. Esos serían los grandes grupos de información que necesito manejar en los procesos internacionales. Da igual que esté actuando como importador que como exportador. Y ahí meteríamos las licencias y documentaciones más especializadas. ¿De acuerdo? Bien. Este sería un poco el panorama que tenemos o que tendríamos en este momento en una operación no demasiado complicada de comercio internacional. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del exportador, pues bueno, tendríamos los contratos de compra-venta, factura comercial y lista de embalaje, la carta de crédito o la póliza de seguro, los certificados de origen para que podamos acogernos a lo que serían condiciones favorables a la hora de entrar en una frontera de un tercer país por reducción arancelaria, la declaración de aduana, la licencia de certificados de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo un tema realmente complejo todavía. Bien. ¿Cuál es un poco el objetivo de todo esto? Pues facilitar el paso por la frontera, o sea, agilizar el comercio en la práctica. Por un momento, quiero que nos imaginemos si las mercancías entraran y salían de cualquier puerto del mundo sin tener que pararse para poder justificar o ver que realmente la declaración era correcta. Es decir, si hubiéramos sido capaces de acelerar los procesos.
Imaginemos por un momento el reducir hasta 20 y 30 días lo que sería un proceso de entrar a un país. Desde el punto de vista financiero, lo que puede llegar a suponer. Desde el punto de vista de reducción de precios, lo que puede llegar a suponer. Y al final podemos colocar en terceros países productos mucho más competitivos, siendo el mismo producto y sin haber menguado la calidad. Bien, la realidad hoy en día es que los procedimientos de frontera son muy ineficientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque intervienen de una manera decisiva el vista, hay muchas operaciones que hay que verificarlas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Genera unos gastos enormes que normalmente caen en las empresas. Es decir, las empresas son al final las que pagan el pato, ¿no? de los retrasos, de los costes, etcétera, etcétera. Y en última instancia, pues esto lo derivamos al mercado. Es decir, claro, una empresa que está haciendo las operaciones internacionales no, lo que hace es derivarlo hacia el mercado, por lo tanto encarece su producto y por lo tanto lo hace menos competitivo comparativamente a otros países. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de documentaciones tenemos en este momento y que cada vez más y progresivamente se están integrando dentro de la cadena de bloques? Bueno, por un lado tendríamos las documentaciones entre gobiernos. Entre el gobierno de España, por ejemplo, el gobierno mexicano, el gobierno chileno o el gobierno de la Unión Europea. Y en ese sentido se generan varios flujos, aparte de que tienen que cruzar documentación que estén aceptadas por los dos países para que la mercancía funcione de una manera fluida, como aquellas documentaciones o informaciones que tienen que volcar para tener información internacional, pues yo que sé, flujos de import-export, quiénes son las empresas que están moviéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos otro grupo de documentación que estaría relacionada entre la empresa y el gobierno. Es decir, aquella documentación que la empresa tiene que justificar delante del gobierno, tanto el gobierno del cual está saliendo como el gobierno del cual está entrando en su frontera. Y finalmente otro grupo de operaciones o de documentaciones serían las que se tienen que cruzar entre empresas, la empresa proveedora y la empresa cliente. Bien. Las cadenas de bloque claramente facilitan las transacciones nacionales, es decir, toda la documentación, de hecho hay muchísima documentación que ya la suministran de manera electrónica lo que serían los gobiernos a lo que serían una entidad supranacional o entre ellos, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo también hay determinados procedimientos en frontera que también están desarrollándose o cada vez están más cerca de desarrollarse a través de cadena de bloques. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite la cadena de bloques en las operaciones en este sentido? Pues bueno, pues el primero, el intercambio de la información, el tratamiento de la información por parte de todos los usuarios que participan en el proceso, es decir, todos tienen acceso a la misma información en el momento adecuado que tienen que entrar, y después también la autorización en tiempo real de la entrada de esa mercancía en un país o de la documentación que se está aportando. Bien, por otro lado, la automatización de los procesos a través de los contratos inteligentes. Eso minimiza costes y minimiza retrasos. Costes desde el punto de vista que no hay muchas partes intervinientes y retrasos porque es un proceso automático. Y después, finalmente, la incorporación del blockchain a este tipo de procesos aumenta claramente la eficiencia, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, pues aumenta la cooperación si se tienen estándares entre lo que serían los planos nacionales e internacionales. En este sentido, iniciativas como las ventanillas únicas están favoreciendo muchísimo. Son iniciativas que están tomando desde la Unión Europea precisamente para poder, la Unión Europea y desde la Organización Internacional del Comercio para extenderse a todos los países que quieran ir progresivamente acogiéndose. Bien, si trabajamos desde el punto de vista de la documentación entre empresas y gobiernos, pues bueno, claramente tenemos un aspecto de coordinación entre organismos nacionales, ¿de acuerdo? A través de lo que serían las plataformas que cada vez más están integrándose. Plataformas entre gobiernos, plataformas entre empresas y gobiernos y plataformas entre empresas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso, sobre todo en las operaciones en las que intervienen varios agentes, se gestionan o se validan las operaciones en el mismo acto. ¿De acuerdo?
Y al mismo tiempo la documentación que aparece en las plataformas, al ser común, estar compartida por todos, es prácticamente imposible modificarla. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente, otro aspecto importante a tener en cuenta serían todos aquellos elementos que consideramos certificados electrónicos que están vinculados a cadenas de bloques. ¿De acuerdo? Cuando se pasa las documentaciones, sobre todo en determinados tipos de productos, estamos hablando de certificados fitosanitarios, licencias de importación, exportación temporales o permanentes, los certificados basados en Internet de las Cosas, es decir, la incorporación de estos certificados que está siendo en este momento estudiado por diferentes organismos y que, sin lugar a dudas, se irán integrando de una manera progresiva. Tenemos que ver que os estoy contando lo que sería una situación en este momento lo más real posible, pero sobre todo no va a... Es decir, se está yendo bastante rápido en este sentido, precisamente por la propia urgencia de ir acometiendo una unificación y una estandarización, que veremos después. Bien, respecto a lo que sería el tema del levante y despacho de aduanas, que es otro aspecto muy importante y que reduce de una manera clara los tiempos, pues el tema de la resolución anticipada o lo que sería el despacho anticipado de mercancía. Es decir, si la mercancía dispone de toda la documentación en el puerto de salida, cuando llega al puerto de destino, bueno, ya se conoce lo que hay ahí. Si la mercancía está identificada y al mismo tiempo ha tenido los procesos de inalterabilidad, pues la mercancía probablemente llega al puerto y se despache. Por lo tanto, ganamos bastante tiempo. Facilitar los trámites previos a la llegada, de manera no esperar a que llegue la mercancía y resolver. Y finalmente, la evaluación de lo que pueden ser situaciones de riesgo, es decir, mercancías que no estén bien identificadas, pueden perfectamente bueno, pues, evaluarse previamente antes de que la mercancía llegue a destino. ¿De acuerdo? Bien. El otro gran elemento que estábamos comentando, cuando decíamos un poco las áreas en las que va a intervenir o que intervendrá de una manera decisiva el blockchain, era la logística. La logística es la espina dorsal de todo el comercio. ¿De acuerdo? Es a través del cual pues, nos vamos moviendo y por lo tanto es el hilo conductor de todas las operaciones, tanto de valor añadido como de paso de aduanas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero también es cierto, tal y como hemos visto, que hay un número muy elevado de participantes, ¿de acuerdo? Y es donde quizás y donde más desarrollo ha habido claramente en todo lo que sería la cadena de bloques, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues bueno, menciono aquí lo que sería el consorcio NTT, Datacorp o Marine Transport International, que son dos aplicaciones que son plataformas que nos permiten gestionar todo el hilo conductor de lo que sería la logística. Si nosotros integramos lo que sería la combinación entre lo que serían las relaciones entre gobiernos, entre las empresas y los gobiernos y entre las empresas entre sí, bueno, pasaríamos de lo que sería hoy una situación un poco caótica y de muchos intercambios, casi en ocasiones repitiendo la documentación, a lo que sería una digitalización del comercio a escala mundial, donde cada una de las diferentes partes cogería la documentación que necesitase en su parte del proceso del transporte y de la logística. ¿De acuerdo? Bien, en este sentido se está avanzando bastante y destaco especialmente la plataforma TradeLens, que es muy, muy interesante, donde lo que nos hace es combina bueno, pues lo que sería todo el transporte físico con lo que serían las diferentes actividades de cesión y recepción documental durante todo el proceso. Están integrando, ya hemos comentado antes, lo que podrían ser las diferentes fases, los contratos inteligentes, pero al mismo tiempo también a lo largo de toda la cadena lo que serían los dispositivos de Internet de las Cosas. Lo cual permite, bueno, pues seguir en tiempo real lo que es el movimiento de las mercancías, la situación, los cambios que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una transparencia absoluta de lo que puede ser todo el proceso.
y al mismo tiempo la posibilidad de tomar decisiones con anticipación. Otro elemento importante, más allá de lo que estábamos comentando, sería los servicios financieros. Bueno, en este sentido, diríamos que la cadena de bloques, el primer paso, el primer elemento visible que se desarrolló fue aplicado a las finanzas, ¿no? A raíz un poco de la crisis mundial de 2008, ¿de acuerdo? Y tuvo prácticamente 3 crecimientos de la oferta. Lo que era la oferta de pagos en criptomoneda, que es un elemento que todavía se está desarrollando y que yo creo que ofrece alternativas muy interesantes. La utilización de la tecnología de bloques para ofrecer a los vendedores soluciones de pago transfronterizo rápida, seguras y baratas en monedas fiduciarias. Y por otro lado, y la última, sería la capacidad que se tiene cada vez más de responder financieramente a lo que podrían ser la ineficiencia de lo que serían los sistemas bancarios. De ahí que los sistemas bancarios estén dando pasos. Pero están apareciendo fórmulas de financiación precisamente basadas en el blockchain que permiten que efectivamente alguien esté incluso prestando o financiando a nivel o financiando una operación durante un tiempo determinado una cantidad pequeña de dinero. Es decir, sería la suma de una comunidad la que permitiría responder a una financiación grupal de una determinada operación internacional. Es decir, son fórmulas nuevas que están apareciendo precisamente a través de lo que es la capacidad de identificación y de seguimiento del sistema bancario a través de blockchain. ¿De acuerdo? Bien, de alguna manera, las aplicaciones normalmente lo que buscan es resolver la ineficiencia de los costes de sistemas actuales. Como hemos visto, bueno, el sistema tal como está en este momento, tanto de cartas de crédito, etcétera, etcétera, bueno, pues tiene todavía bastantes ineficiencias para resolver. Si nos vamos un poco a la toma de posición del sector financiero a nivel internacional, esto es una fotografía de lo que teníamos a junio del 2017, ¿no? Donde vemos que ya en enero de 2015 los grandes bancos empezaron a tomar posiciones. ¿De acuerdo? En enero de 2016 la inmensa mayoría de las entidades financieras tenían ya posición. ¿De acuerdo? Es decir, que se han anticipado de una manera clara a lo que ven que puede ser el escenario, sobre todo los bancos comerciales, que tienen que tener una posición clara respecto a lo que pueden ser sus clientes. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto nos da una idea clara de quiénes están, quizás, o cuáles son los sectores que más o mejor posición tienen, que es el sector bancario y el sector de logística. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos aparece? Pues nos aparecen, con todo este planteamiento que hemos hecho, nos aparece una nueva generación de servicios. ¿De acuerdo? Veíamos inicialmente la generación de servicios financieros, vemos ahora lo que podrían ser los seguros, es decir, la blockchain va a cambiar completamente la concepción del mundo de los seguros tal como la tenemos concebido en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a introducir claramente lo que serían los smart contracts, van a reducir lógicamente los procedimientos y costes administrativos porque van automáticamente a verificar la personalidad o la identidad titular de una determinada póliza y por lo tanto se resolverá rápidamente, ¿de acuerdo? Y también esto permite también, por lo tanto, resolver de manera automatizada las reclamaciones, etc. Los seguros en el comercio internacional fundamentalmente bueno, pues resuelven o están muy orientados al 90% que se realiza por vía marítima. ¿De acuerdo? Es decir, son los que quizás más importancia tienen, ¿no? En este sentido, bueno, comentar que hay una plataforma muy interesante que se llama insurway.com que parece que se va a consolidar como una buena línea de trabajo. Si nos damos cuenta, en cada una de las diferentes actividades están apareciendo fórmulas que efectivamente van a ir dando respuesta a aspectos concretos dentro de lo que sería las diferentes aplicaciones de blockchain en las diferentes fases del proceso internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué más vemos?
bueno, pues si cabe, aún más el comercio al por menor y el comercio electrónico va a hiperdesarrollarse basándose precisamente en el blockchain. ¿Por qué? Porque va a haber mayor confianza, que es quizás el freno que pueda aparecer en este momento en el comercio al por menor, el comercio electrónico. Perdón, va a permitir que muchas empresas que hasta ahora no han podido estar en el ámbito internacional vendiendo en comercio electrónico se introduzcan. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos vamos a fiar del vendedor, no vamos a entender que puede haber fraude o suplantación, y esto lógicamente va a atraer nuevos usuarios de esta fórmula de compra-venta. Por otro lado, bueno, pues las cadenas de bloques puede generar una especie de mercado entre iguales, de manera que nadie necesite, que no haya un banco que esté gestionando los elementos intermedios, sino que directamente se pueda garantizar la personalidad y se pueda pagar a través de lo que pueden ser criptomoneda, por ejemplo. Después va a aumentar, lógicamente, el tema de seguridad, la confianza y la transparencia. Y eso, pues bueno, claramente va a generar nuevos modelos de negocio dentro de lo que sería el comercio tal como lo concebimos en este momento. Bien. Otro aspecto que me parece especialmente interesante y que yo creo que va a potenciar y va a ayudar también a la adopción del tema es la prueba de existencia y titularidad. Es decir, el reconocimiento de que alguien realmente es quien dice que es, no solamente alguien, sino lo que yo estoy sacando, que yo digo que fabrico yo con mi marca, sea realmente así. Por lo tanto, va a favorecer la protección de la propiedad intelectual, la protección de la marca y, por lo tanto, la lucha contra la piratería y la falsificación. En ese sentido, si somos capaces de garantizar la cadena de bloques, sabemos que si un contenedor entra origen Europa, no va a ser un producto falsificado que ha venido de China, etc. ¿De acuerdo? Y otro elemento importante, que a nuestro despacho nos llegan muchísimas consultas sobre lo que serían estafas en comercio internacional, ¿no? Es decir, la incapacidad de identificar que alguien es un titular efectivamente de esa empresa y que realmente ser, ¿no? Que cada vez está suponiendo, pues bueno, unas pérdidas muy importantes cada año. ¿Cuáles serían un poco las oportunidades y retos? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente la mejora de la confianza y transparencia en la cadena de valor, ¿de acuerdo? La reducción de los costes de comercio. Yo creo que esto le va a dar a la pyme y a la empresa en general, pero le va a dar a la pyme una reducción de costes, lo cual va a permitir que se coloque en mercados exteriores a un precio muy interesante, es decir, va a ganar competitividad en los mercados por la reducción de los costes intermedios, y después, bueno, pues va a dar una oportunidad a las MIPYMES, ¿de acuerdo?, permitiendo entrar a operaciones internacionales a empresas que en este momento no lo están haciendo, ¿de acuerdo? Precisamente por el riesgo o miedo que puedan llegar a tener una operación fallida que le pueda suponer un coste importante. Y esto significaría un crecimiento muy importante en el comercio internacional, ya que, bueno, pues supone el 90% de las empresas de todo el mundo y supondría obviamente un crecimiento del empleo. Si miramos hacia el futuro, veríamos que en este momento estamos aquí, ¿no? Estamos por aquí, donde el crecimiento, es decir, el valor del negocio es muy bajo, es decir, hay muy pocas empresas que están llevando a través del blockchain lo que serían sus modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y sin embargo, bueno, pues vemos que progresivamente hasta 2030 va a ir teniendo cada vez mucha más entidad. Diríamos que estamos al principio de la fase 2, ¿de acuerdo? Donde, bueno, va a haber crecimientos, sobre todo intensidad inversora en diferentes aplicaciones que va a permitir que el tema vaya progresivamente para ahí. Por lo tanto, yo creo que la mirada que tenemos hacia esta tecnología y lo que nos aporta es muy, muy esperanzadora. Yo creo que tenemos que tomar posiciones todos de una manera u otra o de manera progresiva en lo que sería esta fórmula de llegar al comercio internacional.
El otro reto que planteamos al principio sería la estandarización. Bueno, se está trabajando en 3 niveles dentro de la estandarización. Lo que sería la integración y la convergencia, ¿de acuerdo? Abordando lo que podían ser estándares internacionales o específicas para sectores o para sectores privados o públicos o a nivel nacional o regional. Es decir, falta que se homogeneice y que se determine exactamente por dónde se tiene que ir. ¿De acuerdo? Esto va a suponer un empujón muy importante y una aceleración de los procesos de una manera notable. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí. Ha sido un placer. Si hay alguna pregunta, encantadísimo de poder atenderla. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición, sin duda muy interesante. Y bueno, como les comentaba Eduardo y como les comentábamos al inicio, es una oportunidad para que las MIPYMES y las pymes tengan este proceso y esta tecnología como una condición de esencia de la integración desde el inicio, o sea, de realmente crecer de manera integrada, no solo, y siempre es muy importante, obviamente, asegurar la calidad del producto, encontrar un buen proveedor, etcétera, pero al final todos vamos a competir, ¿cierto?, por costo y por diferenciación, y realizar una integración desde el inicio a través del blockchain permitirá obviamente ir en el camino correcto hacia este objetivo, otorgar un marco en el modelo de negocio, como lo comentaba Eduardo, muy importante desde el inicio y para resguardar obviamente un óptimo crecimiento. Tenemos algunas preguntas, Eduardo, voy a leer algunas. Andrés Rosales nos pregunta que más allá de la confianza que se tenga sobre el blockchain y su funcionamiento, se basa en un sistema digital, ¿cierto? Que hemos visto que en los últimos años de repente puede fallar, por ejemplo, caídas del sistema, bloqueos del sistema o hackeo. ¿Existe este riesgo y qué se podría esperar de fallar un sistema como este? ¿Qué blindaje tiene? Y si se puede perder información en virtud de esto. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo que en general cualquier obra humana falla. Eso para empezar a... Pero sí que, si recuerdas, hemos hablado que el sistema es redundante, es decir, la información no se perdería. Puede, lógicamente, tener fallos de caídas, etcétera, pero como se reproduce en los diferentes nodos, la información está siempre disponible y es recuperable. Por lo tanto, no habría ningún problema por ahí. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Javier López. Él dice, no me quedó claro, es decir, la aplicación de blockchain en los Incoterms trata solo en la condición de pago para el exportador-importador, actuando como canalización de las divisas para los procesos de exportación. Por ejemplo, en un FOB puerto colombiano para cafés verde, cuando estos son contratos forward, también aplica para los pagos a los intermediarios como agentes de aduana, agentes de carga, y si es así, ¿cómo se negocia esto? Ya que aún no lo aceptan en el proceso de negociación. También, ¿cómo legalizo las divisas como blockchain en Colombia, por ejemplo? Pregunta Javier. Bueno, Javier, tu pregunta prácticamente daría para una conferencia. Mira, cuando estamos hablando del blockchain aplicado a lo que serían los diferentes Incoterms, efectivamente debería de cubrirse desde los diferentes aspectos todo lo que estás comentando. ¿Qué ocurre? Que hay algunos temas que todavía no están bien resueltos, ya lo he comentado también al principio. Me he centrado fundamentalmente en lo que serían las operaciones documentales, es decir, todo lo que sería la documentación que tú debes de aportar, más luego la otra fórmula sería ir trabajando con fórmulas financieras que garantizasen lógicamente pues, bueno, lo que son los anticipos o fórmulas de estas características. Si quieres en un momento determinado, y me ofrezco a Renato, pues encantado de por privado hablar más despacio de este tema, porque si no, pues a lo mejor nos alargamos demasiado. Pero también te digo una cosa, lógicamente es uno de los aspectos importantes, es decir, incluso la compra de mercancía anticipada está contemplado dentro de lo que sería los Incoterms, lógicamente como fórmula anticipada y lo que sería financiación. Perfecto, gracias Eduardo. Tenemos otra pregunta, estaba relacionada a los smart contracts. Preguntan si sería una especie de contrato de adhesión, disculpen, no se abriría la puerta a la posibilidad de la incorporación de cláusulas abusivas. Ahí, bueno, tú eres el experto, pero en realidad el contrato de adhesión es aquel que tiene cláusulas prefijadas, ¿cierto? Donde solo falta la aceptación de la otra empresa. Acá en rigor se vela, y ahí puedes complementarlo tú, por una manifestación de voluntad libre y espontánea, derechamente, las dos partes en virtud de la negociación del
del contrato, ¿correcto? Así es, Renato. Es decir, como os he comentado, esto es autonomía a la voluntad. Por lo tanto, iría absolutamente en dirección opuesta a lo que sería un contrato de adhesión. Es decir, donde tú pactas lo que tú quieres pactar con la otra parte y lo acordáis. El otro, como bien decía Renato, efectivamente sería simplemente aceptar las condiciones que te ponen. Por lo tanto, no sería autonomía a la voluntad. Exacto. Y por último, para ya no extendernos tanto, ¿cómo está en este momento la tokenización de activos? Pregunta Alejandro Fierro. Qué buena pregunta, Alejandro. Mira, el proceso de tokenización, como tú bien sabes, funciona precisamente por lo que sería la valoración y la asignación de lo que sería ese valor y ese valor puesto a mercado. Cuando hablas de tokenización de activos, ¿a qué exactamente te refieres? ¿A qué tipo de activos te refieres? Es decir, los relacionados con lo que podría ser, por ejemplo, un proyecto de fabricación de un, no sé, dilatado en el tiempo. Sería interesante que lo aclarara esto, porque sí que en este momento se están dando operaciones, por ejemplo, de proyectos en terceros países, proyectos de ingeniería que llevan una prefabricación en el país de origen, donde sí que se están tokenizando para poder financiar precisamente. De hecho, cuando hablaba de la financiación o microfinanciación, me está refiriendo un poco a esto, es decir, que no se tiene por qué acudir a un banco, sino que tú estás tokenizando un activo en el país de origen que después vas a implantar en un mercado en destino. Por ejemplo, una operación de venta de material ferroviario, por ejemplo. ¿De acuerdo? No sé si se refería a esto nuestro amigo. Y nos complementa Alejandro, dice tokenizar un proceso, un producto, un intangible. Claro, efectivamente, es esto lo que... Sí, Exacto, sí, sí, en sí, el fondo va por el lado de la eliminación de intermediarios, ¿cierto? Que obviamente claro que sí, repercute en eso disminución es, de costos. Ok, efectivamente. perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, les voy a compartir una cortita presentación, ya no quiero extenderme más, pero bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos. Les dejamos un pequeño regalo por acompañarnos, ¿cierto? Que es un acceso gratis a DataSur. Les vamos a otorgar a quienes asistieron 5 días de acceso liberado. Nos deben escribir a contacto@datasur.com indicando que provienen de esta actividad y con gusto obviamente les atenderemos y ahí se agendaría una reunión para poder habilitarles este acceso, ¿ya? Y junto a ello, y agradeciéndole nuevamente a Eduardo, queremos invitarlos a nuestras próximas actividades, ¿cierto? Que van a ser también en conjunto con IME Anticipa. Viene una hora el 10 de marzo, que es competir con ventaja a través de la inteligencia competitiva. Ahí hay un código QR, pero de todas maneras lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales. Con la cámara de su teléfono móvil pueden escanear ese QR y van a la landing page para poder inscribirse. Como ven, los temas que dicta y anticipa son muy, muy interesantes y realmente vale la pena asistir a ellos. Tenemos esta actividad y luego tenemos otra que es software y aplicaciones para vigilancia e inteligencia competitiva, donde aquí vamos a entrar al mundo de los datos, ¿cierto? Pero no solo cómo obtener los datos, sino cómo trabajarlos, qué aplicaciones existen para poder trabajarlos de mejor manera, cómo integrar los datos en un repositorio de datos para otorgar, obviamente, muchas mejores conclusiones para la toma de decisiones, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? Una toma de decisiones acertada. Este webinar será el 17 de marzo y también lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Y les dejo también el código QR de nuestro YouTube, ¿cierto? El YouTube de DataSur. Ahí estamos subiendo todas las presentaciones y clases, así que por favor suscríbanse a ese canal porque ahí hay un contenido muy, muy relevante y vamos obviamente agregando todo el contenido que vayamos generando. Y por último, les dejamos nuestras redes sociales, donde mayormente a través de LinkedIn es a través es la red que estamos utilizando para difundir todas nuestras actividades y vamos a seguir este año haciéndolo, tratando de, como les decía al inicio, promover el conocimiento para que obviamente ojalá todos se vuelvan expertos en competitividad, en los temas que estamos divulgando y que en el fondo puedan, como les decía, tomar mejores decisiones para sus negocios. Así que eso sería. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y bueno, espero que nos acompañen también en las siguientes actividades. Muchas gracias.